arranque de la cuestión y el tema del coordinador. Y creo que ahí está parte de la cuestión. Esta parte del problema, lo que vos hablabas, de que supeditábamos la lucha armada, que todas las demás formas de lucha se supeditaran a la lucha armada. Eso arranca ahí y todo esto nos lleva de alguna manera a que yo creo que el tema de fondo está bastante bien reconstruido, ¿no? En la parte de la autocrítica que lleva adelante el viejo Montelli. Vos haces una cantidad de aportes, creo que efectivamente, como vos nombraste ahora, en el 70, claro, nosotros tuvimos el tema del foquismo, el tema de las masas, cómo resolver el problema de las masas, que no lo logramos resolver. Y después empezaron una serie de circunstancias y de cosas que tampoco hicimos una lucha armada, porque en realidad digamos, hicimos lucha armada, pero no logramos formar un ejército combatiente, ni milicias, una serie de problemas que quedaron en el tintero. Creo que el momento más álgido y donde también hubieron muchos problemas, incluso ideológicos, fue el tema del Plan Satán, y que se resolvió bien con el tema de Mitrione. Pero ya ahí empezaron los grandes, ya de antes los grandes problemas. Plan Satán son los secuestros de 1970. Sí, exacto, con el tema de Mitrione, ¿no? Y ahí el tema se resuelve también, a mi juicio, bien. Si bien toda la dirección había caído en ese momento, que estaban todos adentro. Y ahí hay un gran problema que se da fundamentalmente entre la columna 15, la 10 y la columna del interior de las otras. Hay dos concepciones diferentes ya de las cosas. Se empiezan a remarcar de manera mucho mayor, a mi entender. Y eso hace sí que se instrumentan los demás planes, lo de Collado, lo del Tatú, etcétera, etcétera, que a mi juicio son el intento de alguna manera de tratar de intentar a buscar un tipo de, llamémoslo así de alguna manera, de guerra popular. Pero también en ese momento, la dirección, el aparatismo que había en algunas columnas, impide cualquier tipo de tratar de buscar una solución a algo que ya venía mal porque no teníamos resuelto una serie de problemas, ¿no? Como el tema de movimiento de masa, como el tema de otro tipo de organización. Y yo creo que ahí termina con la gran debacle del famoso DAD, digamos, del tema del escuadrón y la derrota que ya estaba cantada prácticamente. Y creo que hay otro momento también muy importante, que es el tema del 72, cuando las tratativas con los militares. Y que ahí las diferencias políticas que existían adentro de esta organización, que tenía, digamos, ¿cómo podría decir? Una serie que ya se apuntaba para diferentes lugares al interno de la misma organización. No habíamos tampoco resuelto el problema ni del Frente de Masa, ni de los acuerdos con las demás organizaciones políticas. Se había tratado de dar una respuesta al tema del Frente Amplio. Nos llevó a que, bueno, ya en el 70, a partir del 72, las tratativas, los acuerdos que hicieron con los militares y el problema que hubo ahí, fue lo que después ha ido derivando en las cosas que han pasado ahora, o que vemos ahora con una serie de cuestiones. Pero creo que, bueno, que en general el libro apunta bastante bien a tomar. Está bien que haya muchos testimonios de otras cosas, que se pueda aclarar un poco más el panorama, porque ha habido una historia oficial y recién ahora empieza a salir una historia que no es tan oficial, ¿no? Porque trate de decir cosas que no se dijeron. Eso es verdad, no se dijeron. Como tampoco es importante, yo creo que hay dos cosas que son importantes, incluso cuando la salida del 85 se hizo un gran abrazo, se metió todo para adentro. Nadie se hizo responsable de lo que pasó. Ninguno de los que estuvieron en la dirección se hizo responsable.
todos miraron para arriba. Y hay otro hecho importante, que tampoco se habla, y es que el BB se fue del MLN ya estando en la democracia, y se fue a hacer el Movimiento por la Tierra. Y eso es un hecho político. Y nadie habló de eso. Es como si no hubiese pasado nada. Y sin embargo fue una cachetada que le dio a este MLN que estaba en la calle en el 87, 88, no recuerdo cuándo. Porque ese Movimiento por la Tierra nada tenía que ver con lo que después sucedió. Hubieron otros sectores que ya de antes se habían expresado de otra manera, ya fueron con las tratativas, en los problemas del Plan Satán, una serie de cuestiones, y que fueron los que tomaron por otro camino. Ya los caminos, habían dos ideologías diferentes dentro del MLN, por así decirlo de alguna manera. Algunos que estaban con el documento 5, que nunca fue aprobado, pero que estaban ahí, y otros que estaban para la utopía del socialismo. Pero esto venía de antes, no nació en el 85 o en el 72, nació antes. Y yo creo que nació ya prácticamente dentro del coordinador y dentro de cuando se crearon las columnas. O sea que estamos hablando del 67. Y creo que esto más o menos, en este testimonio que hace Marcito, apunta a eso. Uno podría abundar en detalles, ir más profundamente con algunas cosas. Pero, por ejemplo, yo tiro estas que son algunas de las cosas que a mí me parece que tendrían habría que también profundizarlas. Nada más.